Buenas noches, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, deseándoles éxitos en este nuevo año, que todo nos salga bien a todos, sí, a ustedes en sus estudios, a ustedes con su familia, que todo les vaya bien en este nuevo año que estamos empezando. Esperemos un momento más para que se ingresen más compañeros y poder iniciar la clase. Ok, hasta que ingresen sus compañeros, solamente por recordarles, ya habíamos hablado el año anterior, a partir de enero se va a llevar el registro de la asistencia. Entonces, más adelante ya esperemos lo reglamentario, que son 20 minutos, entonces tomaremos la asistencia de la primera hora. Y asimismo tomaremos al final de la segunda hora la asistencia. Adicional, quiero indicarles que ya está activado en el Drive la carpeta donde van a encontrar donde está la bibliografía. En este caso está la guía de estudio. Ya les voy a explicar por qué. Aquí colgaré el resto de información en esta misma carpeta. Estará el PEA, estará más libros de bibliografía para que ustedes puedan hacer revisiones, ¿sí? y consultar y realizar las prácticas que se necesiten. Entonces está esta carpeta que dice bibliografía, que ustedes van a tener acceso, ¿sí? De lectura, van a poder descargar y todo lo demás. Y ya tenemos una primera carpeta de tarea 01, tarea número 01. Entonces ya con ustedes ya trabajé el periodo anterior, entonces ya tienen más o menos idea de cómo. Hay algo que cambió, que es lo que les quiero indicar para que no haya ningún inconveniente. Listo, como ustedes pueden ver en el aula virtual, para esta semana está primero la tarea, que justamente es del tema anterior, del tema de la unidad 1, que es control de procesos. Eso es lo que ya habíamos visto en el año anterior, la primera unidad. A partir de ahora ya empezaríamos la unidad 2, lo que corresponde a elementos de control. Entonces está una tarea pendiente de la unidad anterior.
Entonces aquí como dice, tarea 01, entregar hasta el miércoles 6 de enero del 2021 hasta las 19:40, ¿sí? Entonces hasta el día de mañana ya vamos a ver, son solamente 4 definiciones con sus palabras, entonces no se van a demorar mucho. Es para el día de mañana un poco recordar lo que vimos en el año anterior. Entonces dice, tarea 01, entregar hasta el miércoles 6 de enero, 19:40. Profe, buenas noches. Sí, dígame. No es que como estaba diciendo, o sea, a los del A creo que usted le dio el año pasado, pero a nosotros no nos dio el año pasado. Ah, ya, no importa, yo les explico ahorita. Sí, no hay problema de eso. Entonces, el procedimiento de la entrega de la tarea será la siguiente. Primero, entenderle bien qué es lo que se está pidiendo. Sí, en todas las tareas yo siempre voy a colocar todas las instrucciones para que no haya ninguna equivocación. Entonces vamos leyendo desde el inicio. Tarea 1, entregar hasta el miércoles 6 de enero, 19:40. A esta fecha y a esta hora se bloqueará en la carpeta donde tienen que subir el trabajo, y también se bloqueará aquí la tarea en el aula virtual. Ya les voy a explicar, eso es lo nuevo de que no manejaba yo el periodo anterior. El aula virtual yo no le paré mucho asunto. Ahora como se saca registro del aula virtual, entonces va a haber una confirmación nada más. No es que la tarea la van a subir al aula virtual, no, ya les voy a indicar cómo se hace. Entonces dice, el tema sería control de procesos. Dice, realice las siguientes actividades. 1. Realice los numerales 1, 2, 3 y 4 de las actividades de la página 24 de la guía de estudio de la asignatura. ¿Dónde está eso? Si le ven al link de aquí, entonces le dan un clic a este link y automáticamente se van al drive que les mencionaba, donde van a encontrar una carpeta que dice bibliografía y una carpeta que dice tarea 01. Entonces abran la carpeta que dice bibliografía y ahí está la guía de estudio, ¿sí? Entonces ustedes abren la guía de estudio, van a la página 24, ¿sí? Ahí está la página 24. Aquí dice actividades, ¿sí? Dice actividades, decía el numeral 1, 2, 3 y 4 de las actividades de la página 24. Entonces lo que tienen que hacer es esto de aquí. 1 dice, defina con sus palabras el significado de proceso. 2, defina con sus palabras el significado de sistema. 3, defina con sus palabras el significado de control manual. Y 4, defina con sus palabras el significado de control automático. Esos son todos los numerales, los 4 numerales de las actividades de la página 24. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? A ver, me regreso. Ok, listo. Entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Dice, realiza los numerales 1, 2, 3 y 4 de las actividades de la página 24 de la guía de estudio. Ya sabemos cómo acceder a eso. 2 dice, vamos a aumentarle un poquito el zoom para que se vea mejor. ¿Ya? Dice 2, coloque lo indicado anteriormente en un archivo utilizando el siguiente encabezado. Por favor. Han habido tareas que me entregan sin nombre, yo no sé de quién es. Hay varias asignaturas, no sé de qué asignatura, paralelo, no sé. Sí, entonces vamos a ser ordenados. Usted le pone asignatura, control de procesos y automatización, paralelo. Ustedes son el A, me parece, quinto A, ¿no es cierto? Nombre, ponen su nombre completo, fecha, la fecha en la que está entregando, tarea número. Tarea número es la que dice aquí mismo, tarea número 01. Tema, ¿cuál es el tema? Control de procesos. ¿Sí? Ese es el encabezado que todos deben entregar en su trabajo. Ahora, es hecho a computadora.
como ustedes saben, yo nunca les exijo a computadora. Puede ser hecho en una hoja de cuaderno, en una hoja de papel bond, como ustedes deseen, ¿sí? A mano, a computadora, lo que ustedes quieran. Lo que sí se les pide es que sea de manera limpia y ordenada, obviamente por respeto, ¿no? No van a entregar una hoja así chueca, con rayones, con tachones, una hoja arrugada, no. Sí, se les permite en computadora o a mano, yo no tengo ningún problema, pero que sea ordenado y limpio, por respeto nada más, ¿sí? Entonces colocan en el encabezado, empiezan a copiar ya los numerales, el 1, defina con sus palabras lo que es control, me parece que era, y responden. 2, ¿cómo es? Defina con sus palabras lo que significa proceso, y así van colocando. Una vez que ya tienen esto hecho a mano o a computadora, vamos al punto 3, dice, suba el archivo con el nombre. ¿Cómo debe llamarse su archivo? Es su apellido, guión bajo, su nombre, .pdf, no archivos de Word, no archivos de JPG, no archivos de nada, tiene que ser PDF, ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Y deben colocarlo en la carpeta de la tarea correspondiente. Entonces vienen acá, la tarea era la tarea número 1, entonces aquí debe estar. Más adelante tendremos más carpetas, o hay personas que le dejan afuera, como ya se bloqueó la carpeta porque ya llegó la hora y se bloqueó, y hay quienes quieren presentar, cogen el archivo y le ponen nomás donde sea. No, esos trabajos no serán tomados en cuenta, ¿sí? Entonces abra la tarea 1, si es que no está bloqueado le va a dejar, si es que está bloqueado ya no le va a dejar subir. Entonces abre la carpeta correspondiente, coge su trabajo, lo arrastra y lo pone. Entonces esperamos ahí hasta que se sube el trabajo. Ahorita estoy haciéndole un ejemplo para que todos vean, ¿sí? Listo. Ya, entonces ahí ya se subió su trabajo. Usted corrobora que se haya subido, ahí está su apellido, su nombre. Bueno, este no es el archivo, ¿no? Pero digamos que su trabajo está con solamente con su apellido, guión bajo su nombre, .pdf y listo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice a continuación. Dice, una vez realizado todo lo anterior, o sea, una vez que usted ya hizo su trabajo con este encabezado, contestó lo que se les está pidiendo, crearon el archivo PDF y lo subieron al Drive en la carpeta correspondiente, dice, una vez realizado todo eso, en el aula virtual coloque enviado, confirmando el envío de su tarea. Entonces van a venir acá, me voy a cambiar de rol. Me voy a poner como estudiante para que... Listo. Entonces ustedes como estudiante lo que van a ver es esto de aquí. La tarea, ¿sí? Control de procesos, realizan todo. Aquí está la dirección. Entonces cuando ya han hecho todo eso, dan un clic aquí donde dice control de procesos. Vienen acá abajo. Es que todavía no puede entregar porque dice que está habilitado desde ahora a las 20:30. Entonces todavía no me sale para habilitar. Entonces, a ver, acá modifiquémosle esa parte para que el ejemplo esté claro y no haya ningún problema. Entonces, Profe, buenas noches. dígame. Sí, dígame, buenas noches. Saludando. Ya. Profe, buenas noches, yo sí tengo una consulta. Dígame, claro. Usted sabe, profesor, que a veces, bueno, yo hablo en mi caso, yo no tengo internet en casa, tengo que ver cómo me conecto y todo, pero
Me imagino que algunos compañeros a veces también tienen problemas de internet. ¿Qué pasa con un trabajo que no se puede entregar porque los otros profesores tienen el aula virtual abierta hasta 1 hora y de ahí para allá tarea atrasada, pero o sea, que se puede seguir entregando atrasada? En este caso no hay cómo entregar una tarea atrasada con usted. Sí, sí hay como entregar de manera atrasada, pero obviamente ya tiene que enviarme justamente lo que usted me acaba de decir. Tiene que enviarme en el WhatsApp, tiene que decirme la tarea número 1 que se debía entregar hasta el día miércoles 19:40, no la pude entregar por tal y tal motivo. Eso sí, no en audio. Necesito que manden el mensaje en el WhatsApp, pero escrito. ¿Por qué? Porque yo capturo ese mensaje que usted me manda y yo lo guardo como mi respaldo para poderle yo haber aceptado su trabajo. ¿Sí? Entonces usted me escribe al WhatsApp, me explica sus motivos y yo le permito, le abro nuevamente la carpeta, ¿sí? Le habilito la carpeta para que usted pueda subir su trabajo y entregue. Eso no hay ningún inconveniente. Dependiendo de la justificación, será la amonestación. Si ya es algo que escapa de sus manos, bueno, será sobre 10. Si fue otro motivo, ya será sobre 9, sobre 8, o se verá cualquier tipo de penalización. Pero ¿pueden entregar trabajos atrasados? Sí pueden entregar. Ok, gracias, profesor. Ok, listo. Entonces ya le modifiqué la hora. Entonces vamos a ver cómo ustedes deberían terminar. Me voy a cambiar a estudiante. Ya, entonces ahorita estoy como estudiante, ustedes vienen acá a la tarea. Como les decía, ya hicieron su tarea, ya vieron lo que había que hacer, tienen su archivo PDF, ya lo subieron al Drive, todo. Entonces, como último paso, el número 4 que dice ir al aula virtual y colocar enviado, entonces vienen acá al aula virtual, dan clic en la tarea, que es control de procesos, y en la parte de acá abajo dice agregar entrega. Entonces, aquí en agregar entrega no les da opción para subir archivos, solamente para subir texto. Y por favor no le pongan buenas noches, nada, está solamente configurado para una palabra. ¿Cuál es la palabra? Justo la que dice aquí en el número 4. Coloque enviado. Entonces usted viene y coloca enviado. Ay, perdón. Sí, una sola palabra. Pone guardar cambios y tiene que confirmar. Aquí dice enviar tarea. No se olvide de confirmar, de enviar, ¿sí? Entonces ahora ya me queda en el aula virtual la confirmación de que usted subió su tarea en el Drive, ¿sí? Entonces tanto el aula virtual como la carpeta del Drive se bloquearán a la misma hora, ¿sí? Eso porque ya nos hicieron sacar un respaldo en el periodo anterior. Por ejemplo, yo solamente les informaba en el aula virtual de la tarea, pero no manejaba nada de fecha de finalización ni nada de eso. Pero cuando me hicieron hacer el informe, me salían las tareas, nada de reporte en el aula virtual, porque yo les calificaba en el Drive. Entonces, para evitarme problemas en este periodo, he optado por este método, ¿sí? De que ustedes confirmen solamente colocando el texto, nada de archivos, nada de links, nada, solamente el texto enviado a manera de confirmación. Entonces esto ya queda registrado en el sistema de que usted envió esa tarea, ¿sí? Entonces ahí ya estaría terminado el envío de su tarea. No se olvide de colocar aquí enviar tarea para que se confirme, porque ahí todavía no está enviado, ¿sí? Entonces me regreso por acá. Profe, buenas noches. Buenas noches, Disculpe dígame. que lo moleste. Claro, dígame. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el internet, o sea, se me corta y no le entendí muy bien lo que estoy aplicando sobre la entrega del deber. Si me podía Yo explicar, tampoco por favor. no entendí nada. Ya, a ver, vamos entonces a explicarle nuevamente. Listo, ya tenemos la primera tarea 1, ¿no es cierto? Entonces dice, primerito, por favor leeranle todo lo que se pide de inicio a fin. En todas las tareas yo repetiré todo lo que hay que hacer, para que no me digan, no, es que yo no sabía que había que ponerle este encabezado. No, si los que recibieron conmigo saben que en todas las tareas les ponía siempre todo el texto
y casi siempre no me entregaban como se pedía. Entonces esta vez sí ya voy a tomar un poquito más en cuenta esto de aquí, porque ya hemos pasado un periodo de prueba. Perdón, Profe, dígame. ¿eso es como encabezado o como prácticamente como una carátula al inicio? ¿O como lo arriban como encabezado para que salgan todas las hojas? Encabezado nomás, solamente al inicio, ¿sí? Solamente al inicio. El problema era porque me entregaban trabajos que ni siquiera ponían nombre, ¿sí? Habían quienes tenían una carátula, ponían el sello del instituto, ponían su nombre, pero no sabía qué tarea era, o sea, ponían en carpetas cambiadas. Entonces, para evitarme muchos problemas, mejor manejémonos de manera ordenada con este encabezado, ¿sí? Asignatura, 2 puntos, ahí le ponen control de procesos y automatización, paralelo quinto A, nombre, sus nombres y apellidos, fecha, la fecha que están entregando, tarea número, en este caso es la tarea número 01, y el tema es control de procesos, ¿sí? Listo, entonces ponen el encabezado y ahí sí, realizan lo que se les está pidiendo. Dice, realice los numerales 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4 de las actividades de la página 24. ¿Dónde está esta guía de estudio? Dan un clic aquí en el link, ¿sí? Aquí. Listo, ahí está la carpeta que dice bibliografía y dice tarea. En esta carpeta que dice bibliografía, si ustedes la abren, ahí está la guía de estudio. Entonces dan un clic, la abren, ¿sí? Van a la página 24, aquí está la página 24, ahí dice actividades y ahí está del 1 al 4, ¿qué es lo que pide hacer? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Copia esto, dice 1, defina con sus palabras el significado de proceso. Y ahí responden, proceso es, tarara, tarara, tarara. 2, defina con sus palabras el significado de sistema. Sistema es esto, esto y lo de acá. Verán que dice clarito, defina con sus palabras, no control C, control V. Ya los que me conocen ya saben, es facilito darse cuenta cuando es copiado y pegado. Sí, el léxico es diferente. Nosotros tenemos... Lo podemos hacer a mano. Claro, a mano, a computadora, como ustedes quieran. Ojo que no por estar hecho a mano no están haciendo control C, control V. Sí, hay unos trabajos de hace un año atrás, me parece, cuando estábamos en presencial. No, pues, ahí están los videos igualmente, está fácil. Que me mandaban a mano y me mandaban el texto tal cual, ¿no? Los sistemas de control, como puede usted verlo y por ahí salió una propaganda, visite la página www.pepito.com, y eso le copiaban, visite la página www.pepito.com. Entonces, no por estar hecho a mano no están haciendo copiar y pegar, ¿sí? Tiene que ser con sus palabras. Lean, revisen el video, lo que hemos visto en clase, y con sus palabras defíname qué es un proceso, qué es un sistema, qué es un control manual, qué es un control automático. Sí, es por el bien de ustedes. Entonces, una vez que ya hayan contestado a todo esto de aquí, regresemos a lo que nos estaba indicando aquí la tarea. ¿Sí? Dice, suba el archivo con el nombre, apellido. Entonces, ¿cómo se va a llamar el archivo? Va a ser su apellido, guión bajo y su nombre. Por ejemplo, en este caso, vamos con... sería cherres-alan.pdf. Así debe llamarse el archivo. Nada que tarea número 1, nada que control de procesos, ISTLT, no, nada que ver. Su apellido y su nombre. ¿Sí? .pdf. No JPG, no Word, no Excel, no PowerPoint, no nada de eso. ¿Sí? .pdf. Los que dicen que van a hacer a mano, hay aplicaciones en el celular que le escanean y lo convierten en la imagen en PDF. Entonces puede ocupar esa aplicación. Sí, le toma la foto, pero tiene que grabarle como archivo PDF. Le coloca este nombre y le sube al link. Ya el link ya sabemos cómo, ¿no es cierto? Damos clic aquí. Y como es la tarea número 1, entonces le ponemos aquí en la tarea número 1. ¿Listo? Aquí está. Una vez que ya haya colocado su archivo .pdf en la
carpeta correspondiente. Entonces ahora sí vamos a ver el punto 4. Dice, una vez realizado todo lo anterior en el aula virtual, coloque enviado. Entonces viene aquí al aula virtual, le da aquí donde está la tarea, ¿sí? Se viene a la parte de acá abajo, bueno, ahí le dice editar entrega, porque yo ya le había puesto hace un rato. Entonces viene acá y coloca, ¿sí?, la palabra enviado. No ponga más texto porque solo está configurado para que acepte una palabra. Si usted pone buenas noches profesor, ya le subí nada, hay que no le va a aceptar. Sí, está configurado para una sola palabra. ¿Qué palabra debe poner? Enviado. Obviamente los que no han enviado no pueden venir acá a poner enviado, ¿no? Eso es más que obvio. O no van a venir y poner no envié. No. Solamente quienes han subido el archivo pueden confirmar aquí el enviado, ¿sí? Entonces coloca la palabra enviado, pone guardar cambios y no se olvida que al final de poner enviar tarea para confirmar, ¿sí? Y eso es todo. Una pregunta. Dígame. Y en caso que uno suba la tarea y no coloque el aula virtual enviado, porque esa es una notificación que uno le llega como si ya subió la tarea, ¿cuál sería el inconveniente? ¿Registraría la tarea ya estando subida, no colocando la palabra enviado, o permanecería como si no la fuera subida? Bueno, como se bloquean las dos al mismo tiempo, si usted ya subió el archivo, obviamente ya está en el Drive y yo voy a saber que usted cumplió con eso. Se verá la posibilidad de abrirle nuevamente aquí en el aula virtual para que pueda colocar el enviado, y aquí en el aula virtual les reportará como atrasado. Entonces, bueno, para su calificación no va a alterar eso en nada, ¿sí? Eso solamente se reflejará en el informe que se saca al final del periodo del aula virtual. Ahí reflejará que usted entregó una tarea atrasada, pero eso es en el aula virtual. Realmente en su calificación no tendría ningún inconveniente porque usted sí subió, ¿sí? Entonces lo importante es que no se olvide nada más, ¿sí? Como ven, no se lleva mucho tiempo. Si usted ya subió el archivo PDF, solamente viene al aula virtual, da un clic aquí, coloque enviado y le confirma. No se demora ni un minuto en hacer eso. Entonces trate de cumplirlo, ¿sí? Trate de terminar eso. Como digo, es para que quede constancia en el aula virtual, porque eso es el informe que se saca al final del periodo, y cumplir con la tarea que se está pidiendo también en el Drive. Ahora sí, ¿por qué se pide en el Drive? Ya quienes estuvieron el periodo anterior conmigo pueden saber que yo aquí en el Drive, a ver, vamos a ver, digamos que esta es la tarea de uno de ustedes. Entonces yo aquí en el Drive, en el PDF, en sus tareas, yo ya puedo calificarlos. Entonces dice, donde dice tarea número 01, bueno, este es otro archivo. Digamos que aquí es donde dice tarea número 01, entonces yo coloco la nota y le pongo, yo que sé, 5/10, ¿sí? Y le pongo ahí. Entonces usted ya sabe, estos mensajes les llega a ustedes por correo, entonces ustedes ya saben que yo ya le califiqué su trabajo y tiene 5/10. Y usted va a decir, ¿por qué tiene 5/10? Entonces más adelante ustedes ya me han visto cómo yo pongo las notas. Entonces aquí le pongo copiar, pegar, ¿sí? Esta parte de aquí usted copió y pegó, o esta parte de aquí no corresponde a lo requerido, ¿sí? Siempre le pongo notas. Entonces por esto de aquí yo le puse la calificación de 5/10. Quienes ya tuvieron conmigo el periodo anterior ya saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Para los que no han tenido conmigo, entonces esta es la manera en la que yo califico en las tareas que me suben al Drive, ¿sí? Entonces usted puede revisar la tarea, ve la calificación y ver por qué tiene esa calificación, ¿sí? Entonces por eso es que se le pide en PDF, por eso es que se pide que suba al Drive y todo eso.
me parece que las disposiciones en el periodo anterior era que se les pida a ustedes el link de su archivo, pero en cambio, si solamente me entregan el link, yo no tengo poder sobre su archivo. Aquí el archivo usted puede ver, pero no puede modificar. Pero en cambio, si ustedes me daban solamente el link, ustedes, como son dueños de su archivo en su Drive, ustedes podían cambiar el archivo, podían modificar el archivo y podían refutar y decir, no, yo mi trabajo lo tengo bien, yo no sé por qué me puso 5. Entonces, de esta manera de acá, yo soy el dueño del archivo, usted puede verlo, sí, pero no puede modificarlo, no puede borrarlo, no puede cambiarlo. Sí. Bueno, eso ya es cuestión de cada docente, pero ese es el por qué yo trabajo de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a borrar esto para que no se quede grabado. Listo. Entonces, bueno, ahorita en bibliografía solamente está la guía de estudio, como dije hace un momento. Más adelante colocaré más bibliografía, más documentación que a usted le vaya a servir para entender de mejor manera esta asignatura. ¿Alguna pregunta hasta ahí respecto a cómo enviar la tarea? El proceso de cómo enviar la tarea. Parece que estamos claros. Como que mucho proceso, profe. Ya quedó claro, Como que profe, mucho gracias. proceso para enviar la tarea. No, ahorita le ven como mucho proceso. De ahí para la siguiente usted ya tiene el encabezado. Guárdale el encabezado, solamente cambia el número de la tarea, el tema y lo que tiene que hacer. Va a imprimirlo en PDF, va a dar un clic aquí que siempre le voy a poner, le va a arrastrar y entregó. Listo, se acabó. Y de ahí viene al aula virtual y pone enviado. Ahorita por ser la primera vez de pronto le vean como algo grande, pero ya cuando lo hagan en la realidad va a ser un proceso sencillo. ¿Sí? Listo, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer, como les mencionaba, el registro de la asistencia, la primera hora. A ver, vamos, René Ante. No sé si está aquí. No, no ha estado René Ante. Brian Ávila. Tampoco está. Bone Jarry, sí está. César Cabezas, sí está. Presente. Anthony Castro. Anthony, ahí está, hay un Anthony, no sé si será Anthony Castro. Por favor ingresen con el nombre y el apellido, les había pedido desde el inicio. ¿Me confirma si el Anthony que está en línea es Anthony Castro? Ni me confirma también. Sí, profe, es el único. Pero no está en clase, miren, no me responde. Ahí es donde que yo le pongo no asistencia, por más que esté conectado. Cedeño Samuel. Presente, profe. ¿Quién me contestó? ¿Y por dónde está acá que no le veo? Y él mismo le contestó. Él mismo le contestó. Presente, pues, profe. Ah, es que acá no le veo en el... Ahí acá arriba está Cedeño Samuel. ¿Y por qué Letra no me mayúscula aparece? él está ahí. Ah, ya le vi, perdón. Sí. Letra mayúscula sale. Ya, es el único que está en mayúsculas, verdad es. Alan Cherres, si está. Gonzalo. Presente, profe. Gonzalo Hidalgo, Presente, profesor. si está. Profe. Paul Intriago. Profe, yo también estoy presente, profe, ¿por qué no me nombró? Ya Claro, lo- profesor, siempre aquí en Triago. En Triago, aquí Siempre. estoy siempre. Jessica Mina, si está. Sí, estoy. Byron Troya, si está. Alina Presente, Vera, profe. si está. A ver, ¿quién me dijo que si Presente, estaba? Castro, profe. Castro Anthony. Aquí estoy, profe. Ya, No ok. me escuché cuando me nombró porque estaba sonando entrecortado. Ah, ya, bueno. Cuidarás en eso, ¿no? No por ingresar ya están en clases, ya me conocen. Bueno, la próxima clase, si es que los otros dos compañeros están, les ponemos 2, 4, Profe. 6, 8. Profe, ¿puede hacer el Dígame. favor de indicar? ¿Puede hacer el favor de indicar nuevamente cómo debemos entregar la tarea? Es que no vi.
Ya, bueno, ahora sí ya no, porque revises el video. Esta clase está siendo grabada, entonces le va a tocar revisarse el video. Ya repetí 2 veces. Entonces necesitamos adelantar en lo que es El materia. compañero Miguel Ángel España Jiménez le está escribiendo ahí en el chat. ¿En cuál chat? En el WhatsApp. En el chat de la videoconferencia. Dice que le saludo, buenas noches, que tiene problema con el internet, que el audio no se conecta, pero puede ver su pantalla, pero no puede escuchar nada, dice ingeniero. Ya, bueno, ustedes sí me están escuchando, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes sí me están escuchando y están viendo lo que estoy haciendo, entonces el problema no sería mío, sino de los compañeros. De pronto tienen algún problema en internet. Si nadie de ustedes me escucha o me mira, ahí sí el problema es mío. Sí, eso sí es un poquito obvio. Aquí no le veo ningún chat. Bueno. Ahora no se lo escucha. Ya, ¿hay alguien que no le haya anotado en la o no consta en listas? Porque acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 en la lista que están presentes, pero acá tengo a 11. España. Profe, a mí me puso cherry. Sí, sí está. Profe, yo estoy conectado 2 veces, cabeza, de mi PC España. y de mi teléfono celular. No, sí, ya le vi. No, España no consta en listas. No sé si ustedes pueden ver aquí la lista que... Y ojo que la lista es del sistema del instituto, ¿no? Aquí no está el compañero España Jiménez Miguel Ángel. Él no consta en la lista, pero ya. Entonces, revisará, ¿no? Yo estoy utilizando el sistema del instituto. Si usted no consta en el instituto, ya... Obviamente va a quedar como respaldo aquí en la grabación, sí, del video de que usted estuvo en clase. Si es que más adelante resuelve el problema de la lista, yo más adelante le podré conectar, pero le podré colocar, pero en este momento no aparece en lista. Entonces valga la ocasión para que haga sus trámites respectivos en secretaría y vea el por qué no aparece en lista. Sí, solamente con el compañero España sucede eso. Ok. Listo, entonces ahora sí entremos en materia. Vamos a la unidad 2, elementos de control. Vamos a hablar de los elementos de maniobra, el contactor electromecánico, algo que ustedes ya lo habían manejado en control industrial. Entonces vamos solamente a recordar ciertas cosas y más que nada la aplicación ahora en los sistemas de control automáticos. Listo, como elementos de maniobra, los más comunes, lo que siempre vamos a encontrar van a ser los pulsadores. ¿Sí? Los pulsadores que existen de 2 tipos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Por favor, fíjense bien en la simbología. A ver, vamos a agrandar un poquito más esto para que se vea mejor. Eso, parece que por ahí estamos. Sí, porque no se ve bien. Ahí se ve mejor. Ya, entonces fijémonos bien en la simbología. Aquí tenemos un contacto, un pulsador, perdón, abierto, normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? Si yo este símbolo lo pongo en horizontal, entonces sería así, así, así y así. Y acá arriba viene el sombrerito del pulsador. Sí, nada que así, 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 así y el sombrerito, aunque aquí está mal, verán. En realidad es así como le estoy poniendo acá, por lógica, ¿no? ¿Quién me dice por qué? Porque si yo hago presión aquí,
¿no? Si coloco el dedo, lo que voy a hacer es presión. Y esto de aquí, que es el punto de apoyo, lo que voy a hacer es a moverle más acá. Entonces dejo de hacer contacto. No, exactamente, Claro. desconecta. Pero si estoy de esta posición aquí, si yo hago presión acá arriba, aquí más bien se va a trancar esto de aquí mecánicamente. Miren, hasta los textos suelen cometer errores. Entonces apliquemos siempre el sentido común, ¿sí? Veamos la simbología y veamos cómo debió haber sido. Esta de aquí ya les pongo en incógnita. Para mí está mal. Vayan, les dejo como inquietud. No es trabajo, no es deber, no es consulta, solamente les dejo como inquietud. Vayan y corroboren si este símbolo está bien o está mal. Para mí está mal, ya les digo solamente por lógica. De pronto yo me esté equivocando y en la normativa diga que es así, no creo, pero bueno, revíselo. Ya, entonces tenemos la simbología, normalmente abierto y normalmente cerrado. Ahí lo pueden ver, la parte de los resortes, los fuelles. Si yo presiono, aquí están abiertos, si yo presiono los uno, aquí en cambio están unidos, si yo presiono los abro, ¿sí? ¿De qué manera encontramos? Tenemos aquí estos pulsadores que es de paro de emergencia, hay unos que son con llave, ¿sí? Una llave por seguridad, están los selectores, ¿sí? Están los pulsadores aquí de diferente color, para que ustedes lo apliquen dependiendo de la normativa que estén aplicando o del sistema que estén ustedes utilizando. ¿Sí? Por lo general, la normativa dice que el rojo es de paro, el verde es de marcha, ¿sí? O el negro es marcha o que se esté ejecutando también. El amarillo es marcha de algún subproceso, no es del proceso principal, es un subproceso, ¿sí? Y el blanco o el azul es para cualquiera, subproceso, proceso, marcha o lo que sea, ¿sí? Eso es lo que normalmente dice el estándar. Los rasantes, ¿a qué se refiere con rasantes? ¿Sí? Aquellos, por ejemplo, aquí, este de aquí, el amarillo sería rasante porque el pulsador, la parte amarilla está al ras de la estructura metálica, ¿sí? Rasantes, dice, evitan cualquier maniobra involuntaria. Entonces, si por algún inconveniente usted vino y con el cuerpo se apoyó, acá no va a activar, porque le va a estar haciendo presión también la estructura. Entonces, por algún accidente usted no va a poder, a menos que solamente sea el dedo que presione la parte amarilla, y ahí sí va a accionar. Pero si usted se apoya por algún incidente, accidente, lo que sea, se apoya el cuerpo sobre el pulsador, no va a accionar ningún sistema. Para eso son los rasantes. Los salientes son para cuando usted utiliza manos con guantes. Sí, en este caso, por ejemplo, este rojo de aquí es un poco saliente, ¿sí? Entonces ustedes saben que los guantes, dependiendo del tamaño del pulsador, le va a imposibilitar presionar. Entonces les sirve para eso. Tiene que lo regaña ahí. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Bueno, los de capuchón, esos son los de protección, ¿sí? Dice contra instrucción de polvo, no, intrusión debería ser. Aquí, como ven, hay varios errores en el texto, ¿sí? Es para que no ingrese polvo, los que tienen capuchón. En este caso no tenemos ninguno con capuchón, pero si es nada más colocarle un caucho encima de este rojo o este amarillo. Si le colocan una parte de caucho y ustedes pueden presionar, no hay ningún problema, pero ese caucho me sirvió para que no ingrese el polvo aquí en la botonera. La de emergencia es el T-pongo, es este de aquí. Este es el paro de emergencia. Ustedes siempre van a ver. En una emergencia, ahí si ustedes necesitan accionar de cualquier manera, aunque sea con las pestañas, ¿sí? Usted se lanza ahí al botón y aunque sea con la pestaña le acciona. Entonces,
con Ahí el, te saca el ojo, bro. con el, exactamente, con lo que primero encuentre, usted tiene que parar el proceso para un paro de emergencia. Por eso es la forma de este tipo de pulsador, ¿sí? Tipo hongo. Y con enclavamiento por llave, eso es para seguridad, ¿sí? Entonces no cualquiera, aquí solamente quien accione las llaves, quien gire con las llaves, puede prender o apagar algún aparato o algún proceso. Si es que no tiene las llaves, no puede hacerlo, es por seguridad nada más. ¿Alguna duda, pregunta en esta primera parte de los pulsadores? Piénsele, el pulsador es un elemento de entrada o de salida. Eso piénselo hasta regresar. Ya salió el mensaje de que se va a terminar la sesión, entonces nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente. Pero piénsele, ¿los pulsadores son de entrada o de salida? Me contestan al volver. Nos desconectamos, por favor. Ok, vamos viendo. En respecto a la pregunta, vamos a acordarnos un poquito. A ver, vamos a acordarnos un poquito de que aquí tenemos nuestro... Está entrecortado. Está entrecortado, ya, vamos viendo. Vamos a ver, aquí tenemos nosotros el proceso. ¿Sí? Y de nuestro proceso tenemos salidas y entradas. Y por acá nosotros tenemos el control, el controlador, el PLC. Pongámosle PLC, el más básico. El PLC que va a ser nuestro elemento de control. Y también tiene entradas y tiene salidas. ¿Sí? Que estas de aquí se van a comunicar. Ay, perdón. Claro que se van a comunicar. Esta con esta. Esta con esta. Para el PLC, esta sería lo que ingresa, obviamente serían entradas. Para el PLC lo que sale serían las salidas. Ya. Y en el proceso, ¿a qué correspondería una entrada en el proceso? ¿Sí? Para el PLC es una entrada, pero en el proceso, ¿qué sería? ¿Quién me dice? Profe, dice que para el PLC y el proceso, ¿qué sería? Una variable, profe, ¿no? Exactamente, es una variable. ¿Y qué hacemos con las variables? Las medimos, ¿no es cierto? ¿Y con qué medimos? Con los sensores. Entonces, en el proceso lo que sale es la medición de los sensores. Y lo que ingresa, una vez que ya hacemos el control, lo que ingresa al proceso, ¿qué es? Una señal
que le dice a un actuador, ábrase o ciérrese, ¿sí? Entonces, en el proceso, la señal que sale es de los sensores y la señal que entra es de los actuadores. En cambio, en el PLC, la señal que entra, obviamente los sensores se conectan a las entradas y la salida del PLC se conecta al actuador, ¿sí? Entonces, censo, por ejemplo, el flujo, ¿sí? Y eso viene a la entrada del PLC. En el PLC, en la programación, me dice, no, el flujo todavía está poco, necesitamos aumentar el flujo. Entonces, a la salida le manda el comando de abrir válvula. Y ese comando viene al proceso, al actuador, que sería la válvula, y le dice, ábrete. Entonces, se sigue funcionando el proceso, sigue midiendo, el sensor mide y dice, no, ya el flujo llegó al valor que yo quería. Entonces, ese valor que estoy censando de flujo entra al PLC. En la programación del PLC dice, ya llegó el flujo al valor que quería, entonces me manda como salida un quédate quieto válvula. Entonces le mantiene al actuador en el valor que estaba. Sí, verán que es solamente otra manera de colocar lo que ya habíamos visto en la primera parte del esquema del sistema de control realimentado, ¿se acuerdan? Es otra manera de verlo nada más, ¿sí? Pero estamos hablando del mismo esquema, del sistema de control automático de lazo cerrado, ¿sí? No se me confundan en eso. Sigo bajo el mismo esquema, no estoy alterando en nada, ¿sí? Si queremos un poquito acordarnos de lo que habíamos hablado, entonces aquí adentro tenemos la referencia en la programación, aquí tenemos la referencia, aquí tenemos la señal que medimos y la referencia, aquí salía la señal de error, ¿se acuerdan? De la señal de error venía el control y luego del control venía la parte que mandaba la señal al actuador. El actuador se conectaba con el proceso y nuevamente se cerraba el ciclo. ¿Sí se dan cuenta? Estoy ocupando el mismo sistema de lazo cerrado, sino que de otra manera nada más. En dos bloques, una que corresponde al proceso y otra que corresponde al PLC, pero es exactamente lo mismo, no quiero que se me pierdan en eso, por favor. Ya, entonces lo que para el PLC es maneja entradas y salidas. Las entradas sí son las mediciones de lo que censamos en el proceso y las salidas son las señales que mandamos a los actuadores. Entonces la pregunta es, los pulsadores, sí, en nuestro proceso, mejor dicho, para conectarle al PLC, ¿son entradas o salidas? Profe, repite la pregunta. ¿Verdad, pues, profesor? Profe, pero los PLC, a ver, los PLC, sí, para que sean salidas, debe ser, los PLC hacen algo como automatizado y los pulsadores uno tiene que accionarlo, no son entradas. Claro, exactamente. Todo esto de aquí, todos estos pulsadores son entradas. Son entradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está dando una información. Así como el sensor me dice el flujo está bajo, el flujo está alto, este pulsador también me da información. Me dice está apagado, está prendido, está seleccionado en una posición, está seleccionado en otra posición. Me está dando información. Un pulsador me da información, al igual que un sensor. Entonces, por ese motivo es la entrada, se conectan a la entrada del PLC. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, un pulsador es un elemento de entrada para un PLC. Es un elemento de entrada. Vamos viendo más adelante. Dígame. Usted no dijo eso antes. Eran de entrada o salida más para el PLC, pero si los pulsadores eran de entrada o de salida. No, solamente de entrada. Salida no. No, sí, pero usted no dijo solamente que si eran de entrada o de salida. Ahora con la explicación pues, sobre el PLC, yo le dije también que eran de entrada. Usted cada vez que yo le digo claro. Que ni me escucha. Ya. No, sí le escucho entrecortado, pero lo escucho. Ya.
Ok, entonces los pulsadores son elementos de entrada, entonces se conectan a las entradas del PLC. Vamos por eso, no se olvidarán de eso. Aparte de los pulsadores, nosotros tenemos los selectores. Sí, esto también ustedes deben haber visto bastante en los tableros. En los tableros de los sistemas de control automático hay muchos selectores, ¿sí? Porque nos dan una información, dependiendo, nos pueden dar una información de opciones. De pronto el 1 es manual, el 2 es automático y el 0 es standby. ¿Sí? Entonces si yo coloco la perilla en 0, yo puedo meter mano en el sistema y hacer mi rutina de mantenimiento. ¿Sí? Porque sé que si yo coloco este pulsador en 0, ningún motor, ninguna válvula, nada se va a accionar. Pero si es que pongo en automático, yo sé que en algún momento ese motor puede prenderse, en algún momento la válvula puede abrirse. Entonces si yo estoy haciendo un trabajo de mantenimiento, puedo verme afectado. Y si estoy en 1, me va a servir, si es que es manual, me va a servir porque yo, después de haber hecho mantenimiento, necesito corroborar que el motor prenda, que la válvula accione. Entonces le coloco en 1 y yo mismo controlo el prendido apagado del motor o el accionamiento de la válvula y compruebo de que está funcionando bien. Y le digo al sistema o al encargado del sistema, sala de control, les informo que hice el trabajo de mantenimiento y el sistema queda nuevamente funcionando, porque ya hizo las pruebas respectivas. Entonces para eso sirven estos tipos de selectores, ¿sí? Entonces uno puede ser auto, por lo general, no, ya les había dicho al revés, ¿no? Bueno, entonces digamos que esto era manual. Esto era auto. Y esto era el stop. ¿Sí? O mantenimiento también se deben poner. Ya. Pero para que no se confunda con el man de acá, pongámosle stop. ¿Sí? Entonces, en manual sería el funcionamiento normal del sistema. Perdón, en automático sería el funcionamiento normal del sistema. En stop le pondría para hacer mantenimiento, yo sé que nada se va a accionar. Y en manual coloco para comprobar que todas las partes estén funcionando. Yo hago funcionar de manera manual cada una de las partes y compruebo que el sistema está operativo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los selectores en los sistemas de control. Un ejemplo de eso, profe. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en los tableros de distribución. ¿Perdón? En los tableros es que las gasolinas tendrían que estar en los grupos de electrógenos, en los generadores, no sé si ustedes han visto en los generadores, en los tableros que hacen transferencia, cuando se va la energía, prende automáticamente el generador y hace la transferencia. Por ejemplo, ahí de cajón van a encontrar un selector de estos. Siempre va a estar en automático, lo que significa que cuando se va la energía eléctrica, automáticamente se prende el generador y hace transferencia, ¿sí? Pero si es que usted va a hacer un trabajo de mantenimiento, le coloca el selector en stop. ¿Por qué? Porque puede ser de esos técnicos que tienen mucha suerte, que van a meter mano y justo ahí se fue la energía y se prendió el motor. Y digamos que usted tenía metido la mano ahí entre las aspas del ventilador y algún cable que quería desconectar. Justo en ese momento se va la energía y va a prenderse el generador y le va a ir volando todo el brazo. Entonces, para evitar eso, usted, antes de hacer trabajos de mantenimiento, coloca este selector en stop. Y ahí sí, si se va la energía, se fregó. Lo más seguro, no va a perder el brazo, pero lo más seguro es que le llame el jefe a decir: ¿por qué se te ocurrió hacer ahorita que se acaba de ir la energía eléctrica y necesitamos que haya energía en el proceso? Pero bueno, usted simplemente sale de ahí, coloca nuevamente en automático y se soluciona, ¿sí? Pero es más por protección suya. Ahora, usted colocó en stop para hacer el mantenimiento, ¿sí? Pero digamos que en el mantenimiento usted desconectó cables, hizo un montón de cosas. ¿Cómo usted sabe que el generador se va a prender?
Usted esperaría hasta que haya un corte de energía y resale ahí, ojalá prenda, ojalá prenda, ojalá prenda, o mejor, usted coloca el selector en manual, y en manual usted va y arranca el generador y corrobora que el generador está funcionando adecuadamente. Entonces, una vez que corrobora que está funcionando adecuadamente en manual, usted ahí sí lo vuelve a dejar en automático y el sistema está listo para cuando se requiera. ¿Sí? Esto en un tablero de transferencia, más que seguro, 100% que va a encontrar un selector de este tipo. No sé si alguien tenga alguna otra experiencia en tableros donde encuentre este tipo de selectores, el automático, manual y el stop. Por ejemplo, todos los actuadores de válvulas también van a tener este pulsador. ¿Por qué? En automático, el actuador estaría obedeciendo a la señal del PLC, ¿sí o no? Si yo le coloco en automático, el actuador va a estar esperando la señal del PLC que le diga abra o cierre. Pero si yo le pongo en stop, yo bloqueo esa válvula para hacer algún trabajo específico. Y si yo le pongo en manual, el operador decide abrir o cerrar de manera manual esa válvula. Déjenme ver si por aquí tengo Chuta, profe, es COVID. chuta, ni diga. No falta agua, no. A ver, vamos viendo. No. Ah, ya. Ya. Miren, este es un actuador de válvula bastante común en Petroecuador. Y miren la botonera que tiene, justamente lo que les estoy indicando. Bueno. Bueno, ahí no se aprecia muy bien, pero bueno. Sí, entonces tiene dos botones, como ustedes pueden ver. Aquí en la parte izquierda, en la parte central dice stop, abajo dice local y abajo dice remoto. Sí, entonces en stop este actuador está bloqueado. No se va a abrir ni a cerrar. Así le mande desde la sala de control a abrir, no se va a abrir porque está en stop. O así usted mueva esta otra perilla de la derecha que dice abrir y cerrar, tampoco le va a obedecer porque está en stop. Entonces en stop usted puede hacer cualquier trabajo de mantenimiento. Pero si usted le coloca en local, que sería esta perilla, moverle hacia arriba para que quede local, entonces ahí usted puede ocupar esta otra perilla para abrir y cerrar a su criterio, ¿sí? A su voluntad. Usted abre y cierra para comprobar que el actuador está funcionando. Y si le coloca este selector de acá en remoto, significa que ya no va a poder accionar de esta botonera de acá, sino en remoto sería el comando que le estén mandando de sala de control el que va a obedecer este actuador, ¿sí? Entonces, como ven, estos selectores también vienen incorporados en los elementos actuadores, justamente para este criterio de lo que es mantenimiento. Hay otro tipo de selectores, como podemos ver aquí, con llave. Eso ya habíamos visto, eso es más por seguridad nada más. Pero ya depende de usted la función que se le quiera dar, ¿sí? De pronto lo de llaves, por ejemplo, para un caso de emergencia no me va a servir, porque lo más seguro de uno, ¿y las llaves dónde quedó? No, yo le dejé ahí, no está, y ahora busquen, chutas, eso ya explotó toda la refinería. Entonces, imposible que hayan... Que le saquen copia, pues. Por más copia que le saquen, por ahí pierden. Entonces, por ejemplo, esto no puede ser colocado para algo crítico. Claro, ¿sí? No es factible eso. No es factible, pero para algo de seguridad sí. Por ejemplo, yo tengo para abrir o cerrar, o que me dé una alarma si es que quieren abrir o cerrar algún tablero. Para eso sí, que solamente el personal autorizado pueda abrir un tablero.
si es que alguien quiere abrir lo que sea, que puede sonar alguna alarma o cualquier cosa. Sí, pueden utilizarlo como sistema de seguridad, pero no para operación. Profe, pero ese de ahí que dice el de la llave, cuando se quiebra la llave, esa partecita negra, de ahí le mueve y igual se cierra o se abre. Si no están las llaves, no. Tiene que estar las llaves para que le mueva la partecita negra. Si no están las llaves, no se mueve. Y ahí en Petro ahí se quebró uno así mismito y eso se cierra, se abre así nomás de la parte negrita que está ahí brotada, de ahí le cierran y le abren y la llave está quebrada ahí adentro, pero de ahí le abren. Claro, porque está engañado entonces. No, pues está metida las llaves. Usted misma dice, le quebraron, lo que significa que las llaves está metida en la parte de adentro. Entonces ahí sí le va a permitir girar. Pero yo le digo es que cuando no están las llaves, ahí usted no puede girar. Si le han quebrado, obviamente va a quedar de manera manual, o sea, va a poder girarle porque está metida las llaves, quebrada pero está dentro. Está bien lo que nos está diciendo. Si no estuviera las llaves, el pedacito metido adentro, ahí sí no pudiera usted girarle. Entonces, por ejemplo, ahí si usted va con una silicona y le saca el pedacito, ahí a ver qué hacen. Como ya no tienen las llaves, ahí sería bueno ver qué es lo que hacen para girarle esa perilla. Solamente por curiosidad, ¿para qué utilizan este tipo de selector? Ese está en un tablero, en un tabulador que se digitan los números de cilindros. Eso es en una planta de gas. Ah, ya, el operador ingresa valores. Tabulador. Ya. Sí. Y es a veces bloquea la entrada o la salida de los cilindros en un carrusel, entonces para eso sirve. A veces cuando se caen los cilindros algo rapidito le cierran y luego ya no pasan los cilindros al carrusel, sino que se quedan ahí hasta que le vayan a mover. Ya, ok. Sí, entonces es, como ven, de pronto un proceso de lo que es medición o registro, en el que por seguridad no deben manipularlo solamente el personal autorizado. Listo. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto de pulsadores y selectores? Ojo que el uso de estos elementos es importante porque eso también le brinda ciertas opciones en su sistema automatizado. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta. Dígame. No me sale lo que usted está proyectando, profe. ¿A quién más no le sale? Solo salen los pulsadores, profe. Sí, los pulsadores mismos estoy viéndole. Ya. Ahí se le escucha Firulais. Sí, por acá abajo anda. Entonces, como les decía, él les brinda varias opciones dentro de su proceso de control automatizado. Por ejemplo, sus compañeros de hace año y medio que hicieron el sistema de riego controlado para Quinindé utilizaron un selector porque ellos hicieron un riego en el que en la una posición era automático, en la otra posición era manual y en la otra posición era el stop para que le hagan mantenimiento o hagan cualquier otra actividad. Sí, también se utilizó. Entonces son las opciones que usted puede darle a su sistema de control automático. Sí, entonces es muy importante también el conocer los tipos que existen y las múltiples opciones que usted puede dar. Vamos al contactor electromagnético, porque el contactor ahora, ¿qué sería? ¿Un elemento de entrada o de salida para el PLC? De salida, profesor. De salida, ¿no es cierto? Entonces el PLC le manda la orden a que se prenda el motor, pero el PLC no se puede conectar directamente al motor, porque el motor puede ser un trifásico de alta potencia. Entonces necesariamente tiene que pasar por un elemento intermedio que sería el contactor. Entonces el contactor tiene una bobina que puede accionarle con baja potencia, con bajo voltaje, pero sus contactos... Eso es lo que tiene el PLC.
exactamente, pero sus contactos en cambio ya pueden manejar potencias más grandes. Esa es la razón de ser del contactor. Entonces vamos viendo lo que dice. Un contactor electromagnético es un interruptor operado por medio de una bobina, lo que les acabo de indicar. ¿Sí? Es un interruptor operado por una bobina. También, a ver, aquí les hago una pregunta. ¿Puedo operarle de manera manual también al contactor? ¿Quién me dice? Sí. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para...? Pulsadores. No, no. Pulsador y hacer un enclavamiento. Así tal cual como está. Profe, los contactores tienen unos botones tienen también. Ahí le presionamos la parte azul, está en medio. Exactamente. Sí, la bobina, esa parte ahí, eso activa la bobina, creo. Le presionamos esta parte azul, efectivamente, lo que dijo el compañero. Si yo quiero hacer una prueba manual, ¿sí? Triago, profesor. Ya, me hace acuerdo, Paul. Usted le presiona aquí la parte azul y manualmente usted está accionando los contactos y puede mandarle a prender. O sea, sin necesidad de decir al operador, oye, presiona el pulsador de arranque. No, usted aquí presiona esto y ya puede automáticamente mandarle a prender el motor. ¿Sí? Entonces es un contactor, es un interruptor operado por medio de una bobina. Y ya sabemos la manera manual también de operar. Se utiliza para conectar y desconectar cargas eléctricas alimentadas con alto voltaje, circuitos de potencia, y que son controladas por un circuito de control de bajo voltaje, que sería lo que maneja el PLC o el controlador. El PLC o controlador maneja bajo voltaje y podemos accionar motores de alto voltaje. ¿Sí? Tenemos aquí las bobinas, los contactos y los contactos auxiliares. Por lo general vienen con contactos auxiliares para la parte del control clásico, ¿no? Del control eléctrico normal. Podemos utilizar estos contactos auxiliares para hacer el enclavamiento. Pero ya cuando estamos utilizando PLC, el enclavamiento lo hacemos dentro del PLC mediante programación. Entonces ya no hacemos uso de estos accesorios adicionales que presenta el PLC. ¿Sí? Ocupamos los mismos PLC, sí, pero ya no utilizamos los enclavamientos físicos por acá afuera, sino ya lo hacemos el enclavamiento como una parte de la programación en el PLC. Bueno, las partes del... Profesor, una pregunta. Dígame. Profesor, sea cual sea el PLC y para el uso que uno le vaya a dar, un ejemplo en el campo industrial, donde sea, ¿la programación es igual o varía hacia las programaciones? La programación va a ser exactamente la misma. A ver, para PLCs o controladores existe únicamente 5 tipos de programas. Solo existen 5. Se la escucho entrecortado, no sé si también es allá o yo. Yo creo que es usted. A ver, hay 5 tipos de programas. Sí, profe, ahorita no se le escucha nada. Entrecortado. Ah, ya, entonces claro, soy yo. No se escucha nada. Sí, no, profe, no se escucha nada. Cónchale mi pana, pero no se escucha nada, pues. Ya, ok. Vamos viendo. Entonces, yo soy el internet está bien, pero bueno, a ver, vamos viendo. Hay 5 programas que usted utiliza para programar PLCs o controladores. No hay más de esos. ¿Sí? Déjeme buscarle de pronto por aquí. Porque le cuento, profesor. Dígame. Pero el PLC tiene que tener varias de acuerdo a los contactores también. Una plataforma petrolera. Ya. Entonces, justamente allá más programar para que pueda encender el generador. A ver, usted me habla del generador. Ahora, en el generador, en los sistemas de transferencia de generación, hay varios elementos, ¿sí?
el generador viene con su propio gobernador, con su propio sistema electrónico, se podría decir, y maneja su propio software. Pero el generador, ahora, usted solamente con el generador no hace transferencia. Usted necesita un tablero que le permita hacer la transferencia entre la energía de la red que llega y el comando del generador, ¿sí? Entonces ese tablero es el que tiene un controlador, un PLC por lo general, y ese PLC es del que estoy hablando, que solamente existen 5 programas para manejarlo. Ahora, el controlador del generador, ese, si es que es marca Caterpillar, ese tiene su propio software Caterpillar, que ya esa es otra historia. Ya no estoy hablando de ese tipo de equipos, estoy hablando exclusivamente de los PLCs o controladores que son solamente programados por 5 diferentes softwares. Déjeme ver dónde le tengo esa información, esperemos que la tenga a la mano por acá. No lo encuentro. Me imagino, profesor, que tal vez, pues, ojalá usted alcance, pues, enseñarnos a programar, aunque sea los PLC pequeños, ¿no? No, sí, a eso vamos, tranquilidad. Eso en el segundo periodo espero ya terminar con toda esta parte introductoria y dedicarnos todo el segundo parcial para lo que es la programación del PLC. Sí, ese es el objetivo. Lamentablemente, bueno, en la malla anterior de la carrera anterior, la materia era PLC, entonces entrábamos directo a lo que era el PLC, pero aquí en la carrera superior le cambiaron a esta asignatura, ya no es PLC, ahora es control de procesos y automatización, entonces nos toca abordar toda otra teoría un poco más amplia, ¿sí? Eso es lo contradictorio. En PLC yo manejaba las mismas 5 horas, y en esto que abarca más tengo las mismas 5 horas. Yo decía, ¿por qué no me dan 6 o por qué no me dan más? Porque estoy abarcando más temario de lo que tenía anteriormente. Pero bueno, esas ya son cosas de la parte de las mallas curriculares, maneja la coordinación y las autoridades, ya no me meto. Pero sí se ha hecho esa observación, ¿sí? Pero tranquilidad, porque ese es el objetivo de esta asignatura, que ustedes aprendan a programar un PLC, así sea el PLC básico, pero ya con ese PLC básico usted puede hacer cualquier cantidad de aplicaciones. Eso es lo interesante. A ver, vamos viendo, déjeme ver, guías de estudio, bibliografía. De pronto tengo por acá. Y así está de aquí mismo eso. Ya, estos son los 5 lenguajes de programación. Ay, perdón. Que se utiliza para los PLCs. Este de aquí, el primerito, el más básico, el más fácil, es el ladder que se conoce, ¿sí? El lenguaje ladder, que es el que vamos a aprender nosotros en el segundo parcial, porque se asemeja bastante al circuito eléctrico normal, el que ustedes ya habían manejado utilizando el contactor con sus enclavamientos, con sus contactos auxiliares y todo lo demás. Entonces ese tipo de circuito es exactamente parecido a la programación ladder. Entonces es el más simple, el más común para programar, pero también existe este otro, por ejemplo el Sequence Function Chart, significa SFC, en el que es a manera de diagrama de bloques, usted va haciendo la programación. Entonces aquí arranca la programación y dice espérese hasta que este switch 01 sea accionado. Entonces cuando se accione este switch 01 va a realizar la siguiente acción, el paso 1. Luego de que realizó el paso 1, espérese hasta que se cumpla una segunda condición. Si se cumple una segunda condición, entonces ahí ejecuta el paso 2. Y así, esa es la manera de programar de este lenguaje de programación,
¿sí? Hay el otro, este de acá, el FBD, que es diagrama de bloques funcionales, ¿sí? Que cada bloque, por ejemplo, ejecuta alguna acción. Entonces, cada bloque, en este caso, por ejemplo, es una compuerta, es un timer, es un contador. Si cada bloque ejecuta algo, entonces usted ya no tiene que estar haciendo programación, solamente colocando las entradas, seteando ciertos parámetros y utilizando las salidas, los accionamientos que esto genere. Entonces usted ocupa bloques de función, ¿sí? Los otros es este texto estructurado, ¿sí? El texto estructurado es más o menos la programación, el lenguaje de programación que utilizan para los Arduinos, ¿sí? Ellos ocupan texto estructurado en el que ponen si el dato es igual a esto, entonces hágalo de acá, pero a manera de texto, ¿sí? Como la programación que antigua que se sabía utilizar. Y hay la lista de instrucciones, que es el quinto de acá, el IL que aparece por acá. Lista de instrucciones, entonces la instrucción OR, la AND, el ST, LD, y usted le asigna a cada una de estas instrucciones una acción, una actividad. Entonces, como ven, solamente existe estos 5 lenguajes para programar PLC. Pero estoy hablando de los PLCs y controladores, no de lo que me comentaba el compañero del generador. El generador viene con su propia electrónica, con su propio controlador o gobernador. En los generadores se conoce como gobernador, y con su propio lenguaje de programación, que si es Caterpillar es el software Caterpillar, si es Siemens de Siemens, si es X marca es X marca, ¿sí? Esa es otra historia en cambio. Pero lo que es PLC como tal son solamente 5 lenguajes de programación que existen y está normado por la IEC. Entonces no hay cómo irse por allá. O sea, nadie le puede salir, y puedo programar el PLC con este otro software. No, tiene que ser uno de estos 5, de no hay cómo programar. Ahora, de todas maneras, estos lenguajes es para usted, ¿sí? Usted, dependiendo de cuál le gusta más, usted utiliza, porque al final, cuando usted realiza la programación y le descarga esta programación al PLC, el PLC lo que recibe es otra información, ¿sí? El PLC recibe ceros y unos. Entonces, no importa en cuál de estos lenguajes usted hace la programación, cuando le descarga en el PLC recibe siempre lo mismo, que son asignaciones en las memorias, ¿sí? De ceros y unos, nada más. Entonces existe una transformación de este lenguaje que es para el programador, que es para la persona, le transforma para el lenguaje que maneja el PLC. Y ustedes saben que todo sistema electrónico maneja los ceros y unos. Todo equipo que maneja un procesador digital funciona con ceros y unos. El celular suyo maneja ceros y unos. El computador suyo maneja ceros y unos. Es el único lenguaje que conoce. Ceros y unos. Abierto, cerrado, prendido, apagado. Es lo único que conoce el mundo digital. Entonces, no importa en qué lenguaje usted haya hecho su programación, cuando le descarga, transforma todo en ceros y unos. A ver, estábamos en... Por acá estábamos. Listo, ¿alguna pregunta más respecto a eso? Bueno, nos adelantamos un poco y a eso hemos de ver a su debido tiempo lo de los lenguajes de programación de los PLCs, y como dije, hemos de centrarnos en el lenguaje ladder, en el lenguaje de escalera para la programación de los PLCs. Entonces vamos con este elemento, ya lo dijimos que era elemento de salida, que es el contactor. Entonces tiene la parte de la bobina que maneja el voltaje de baja potencia y los contactos que acciona. Mecánicamente estos contactos ya pueden manejar una potencia más elevada. Las características tienen que ser bien importantes dependiendo del sistema que ustedes están manejando. Por ejemplo,
las bombas en refinería, no sé si han tenido acceso, hay unas bombas viejas de los 1980 y algo, que todavía le utilizan unas bombas y que tienen un arranque directo. Esas bombas son aproximadamente de 1000 HP, ya se pueden imaginar 1000 HP cuánto es, y el voltaje al que funcionan es de 4160 voltios trifásico. Entonces 4160 voltios trifásico en arranque directo, lo que significa que le dan un pulso a la bobina y esa bobina une las cuchillas. Imagínese 4160 voltios conectándole directamente, hace un chispazo bien grande. Entonces esas bobinas, estos contactores para el arranque directo, en realidad es un armario, sí, unos fusibles que creo que con sus dos manos no alcanza a darle la vuelta al fusible, sí, el diámetro del fusible nada más. Entonces son elementos bastante grandes. ¿Cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta? Cuando tenemos este tipo de aplicaciones, arranques directos a voltajes altos y a potencias altas, parece interesante, parece increíble, pero el polvo del ambiente, ¿sí? Si no hace un mantenimiento constante, el polvo que están entre las tres cuchillas, acuérdense que era trifásico, entonces las cuchillas están casi cercanas. Si es que no hace un debido trabajo de limpieza, ni siquiera mantenimiento, solamente limpieza, si no le quita el polvo de ahí, el momento que acciona, al ser un voltaje elevado, la chispa se le va de la una cuchilla a la otra y le genera una explosión, hace un intento de corto, solamente por el polvo, ¿sí? De ahí lo importante del mantenimiento, ¿sí? De ahí lo importante de mantener. Usted puede decir, solamente para limpiar el polvo me mandaron a hacer el mantenimiento. Créame que es importante. Esas pequeñas cosas, a estos niveles de potencia, a estos niveles de voltaje, ya se convierten en críticos, ¿sí? Entonces esas son las cosas que debe tomar en cuenta cuando usted maneja este tipo de elementos. Ahí tienen las categorías, las principales de las dadas por la norma NEMA. Sí, las clases, la 8536, por ejemplo, son arrancadores de motores a plena tensión, lo que les decía. Tenemos los arrancadores de motores con control reversible, o sea, los que puede cambiar el sentido de giro. Tenemos los que son ideales, dice equipo de refrigeración y calefacción, y los de los equipos de alumbrado. Cada una de estas cargas van a funcionar, a reaccionar de diferente manera en el momento del accionamiento. Entonces hay que saber cuál es la carga que yo voy a accionar para colocar en mi sistema de control, ¿sí? No es lo mismo prender una lámpara que prender un motor. Entonces debe usted saber cuál es el contactor adecuado para la aplicación que usted va a utilizar. Hay las categorías en NEMA, hay las categorías en IEC también. El IEC maneja lo que es iluminación, calefacción, cargas con factor de potencia mayor o iguales a 0.95, es casi carga resistiva, ¿sí? Tenemos aplicaciones donde no se requieren arranques con corrientes grandes, ¿sí? Solo de 2.5 veces la corriente nominal. Motores síncronos de anillos rasantes, por ejemplo. Un motor de inducción normalmente va de 7 a 8 veces la corriente nominal en el arranque, entonces por ejemplo ahí no aplicaría. En motores de jaula de ardilla con corriente de arranque de 5 a 7 veces, es lo que les decía, miren, en este de acá ya con esta categoría sí permite el arranque de ese tipo de motores. Y aplicaciones donde se requieran cortes bruscos de corriente en servicio intermitente, como los elevadores, máquinas de impresión, grúas eléctricas, etcétera, ¿sí? Entonces es importante saber seleccionar el tipo de contactor dependiendo de la aplicación en la que se vaya a utilizar.
Y ya podemos ver que tenemos dos normativas que podemos ir a consultar, que tenemos la NEMA y la IEC, en las que nos dan las aplicaciones y las categorías de los contactores que debemos utilizar. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Eso es bien importante. Diga usted que le contrataron para Petroecuador y hay un contactor que se le dañó y necesita reemplazarlo. Usted de pronto por tratar de arreglarlo rápidamente ve cualquier otro que esté por ahí medio funcionando o que tenga otra aplicación y lo coloca. Pero de pronto usted va a verse afectado porque ese contactor no era para esa carga. Entonces mucho cuidado con eso, ¿sí? Profe, pero no es, a ver, ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? ¿El material, el material conductor que tienen por dentro? O porque yo pensaba que eran solamente como los interruptores, o sea, solamente de lo que se le va a usar con el cálculo del amperaje se utilizaba, pero como es distinto. Sí. Toda la carga Exactamente, son distintos, vienen con, a ver, las cavidades, por ejemplo, hay unos contactores que vienen con unas cavidades herméticas, que si genera chispa no le afecta del uno al otro, como les mencionaba del caso de los arrancadores directos de las bombas antiguas que tiene refinería, que es más, ustedes si quieren y tienen la posibilidad pueden ingresar a ver ese tipo de bombas y van a ver el arrancador que tienen. ¿Sí? En ese tipo, por ejemplo, ya les decía que hay que tener en cuenta mucho el polvo porque genera un cortocircuito. Entonces, y de pronto esas no tengan estas categorías de la NEMA ni del IEC. Si es que tuvieran estas categorías ya serían, bueno, los actuales, porque como les digo, esos equipos son de 1980 y algo o del 70 y algo, donde no paraban mucho asunto a las regulaciones, a las normativas. Pero si quiere ahorita comprar un arrancador directo, ahora sí ya le viene normado. Y si compara un equipo actual con el equipo que le estoy contando de refinería de los años 70 y 80, usted va a ver las diferencias. Y las diferencias justamente son en eso. De pronto los equipos nuevos, los arrancadores directos nuevos, ya vienen con protecciones para ese tipo de chispa, para el medio ambiente, que no ingrese polvo, que no ingrese de pronto humedad, ¿sí? Y que no genere ese tipo de chispas, ese tipo de afectaciones en los equipos. Entonces no es solamente la corriente, sino también todo lo que viene alrededor cuando operan este tipo de equipos, ¿sí? Y también hay que ver la manera en la que la carga ocupa la potencia, ocupa la energía. Por ejemplo, en los motores, el momento de arranque es el más crítico. Si es arranque directo, como dice acá, los motores tienen una corriente de 5 a 7 veces la corriente nominal. Entonces, si la corriente nominal es de 100 amperios, que es la corriente nominal de las bombas que les estoy diciendo, los motores de 1000 HP, de 4160 voltios trifásico, la corriente nominal es de 100. Entonces, imagínense la corriente que tiene en el arranque, de 5 a 7 veces. Es una corriente considerable, ¿sí? Entonces, no es lo mismo arrancar ese motor que arrancar lámparas. Las lámparas, en cambio, tienen otro comportamiento en el arranque, ¿sí? Entonces, eso también hay que ver. Es casi como en la electrónica, cuando usted ocupa una resistencia. Usted hace el cálculo, no, tengo voltaje, tengo corriente, entonces necesito una corriente de un kilo ohmio, perfecto. Pero una resistencia de 1 kilo ohmio, ya listo. Pero ¿de qué vatiaje? De 1/4 de vatio, de medio vatio, de 1 vatio, de 4 vatios. Eso solamente usted sabe si es que ese circuito va a estar utilizado por bastante tiempo o solamente es para un momento. Si es para un momento le pone 1/4 de vatio o 1 medio vatio, pero si ese circuito va a estar en el tiempo trabajando constantemente, entonces la resistencia tiene que ponerle de potencia, ¿sí? Es el mismo criterio. Usted en cálculos saque el valor de la resistencia, pero tiene que ponerle cuidado a la operación que va a tener esa resistencia. Lo mismo es acá. Usted puede sacar por potencias, ya necesito un contactor de tanto, sí, pero échele cuidado también al tipo de carga, que es una lámpara, un motor sincrónico,
una máquina elevadora que conecta, desconecta, conecta, desconecta. Entonces ya vienen otros factores a decidir en la selección de este tipo de equipos. ¿Sí? Listo, jóvenes, eso es ver qué nos quedó pendiente. Bueno, hablar un poco más de los contactores, los ejemplos. Aquí está el circuito normal que ustedes ya conocen, con los enclavamientos, la manera como se disponen cada uno de estos elementos, los pulsadores, los contactores, el motor. Sí, y eso era todo. Profe, disculpe, ¿cuándo es? ¿Perdón? Una tarea para cuando es, que todavía no vi. Para mañana. Son solamente contestar 4 preguntitas cortas. Sí, es para mañana. Listo, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Mañana nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche y no se olvide de la tarea. Sí, ya voy a descargar el video y subirle para que esté mañana a primera hora, y quienes no vieron la manera de cómo subir la tarea puedan revisar el video y puedan subirla. Sí. Eso es, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Ya, profe. Igualmente, profe, gracias. Ok.